nada que ver con cosas mundanales ni nada de eso. Es un estudio muy espiritual en lo que a mí me concierne, corto pero muy espiritual y muy al grano, con citas bíblicas y citas de Elena G. de White. A mí en lo particular no me gusta mucho hablar de lo que yo opino, aunque a veces tengo que decir, no, ¿verdad? Lo que yo opino o alguna vivencia que yo tuve, la comparto, pero por lo general cuando comparto algún tema, uso textos y citas de Elena G. de White. Tal vez usted me escuche decir tía Elena. Discúlpeme si tal vez le cae mal eso, voy a tratar de simplemente decir Elena. No me gustan los títulos que la iglesia le ha dado a través de los años, sinceramente. Yo creo que cuando estemos en la tierra nueva y yo me cruce con Elena, no le voy a estar diciendo, oh, ¿cómo está? Pluma inspirada o espíritu de profecía. No, yo creo que esa relación de hermanos que vamos a tener en la tierra nueva, bueno, número uno, vamos a tener un nombre nuevo, así que tal vez ni siquiera le digamos Elena, pero a mí me gusta familiarizarme con los personajes bíblicos, y obviamente para mí Elena es un personaje bíblica en cierto punto. Entonces no me gusta andar poniendo títulos, sinceramente. Mucho a mí tampoco me gustan los sobrenombres. Entonces voy a tratar de decir Elena para ese punto, ¿ok? Fuera de ahí, me gustaría empezar con el origen de las acciones. A veces, yo no sé, ¿no? Pero uno siempre se pregunta, cuando ve a alguien actuar, especialmente cuando conocemos a cierta persona, ¿no? Y decimos, y lo vemos actuar de una forma que no es la esperada o no es la habitual, ¿no? Por ejemplo, un hermano tranquilo que reacciona mal y se enoja. Y decimos, pero ¿por qué este hermano reaccionó así? O ¿por qué su actitud no es la de siempre, no? Hay un versículo que nos puede dar la base para saber el origen de las acciones, que es Lucas 6:45, y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente aquí Lucas escribe de una forma un poco poética, ¿ok? En el corazón no se almacena ninguna información. El corazón es un músculo que sí resiente cierto tipo de sentimientos, a veces los podemos sentir en el corazón, por eso generalmente se dice, ¿no? que uno siente con el corazón, pero en realidad donde se atesora lo bueno o lo malo es en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro cerebro, en esa máquina tan perfecta que el Creador hizo, y a pesar de los años de pecado y toda la degeneración humana que hay, aún todavía nosotros gozamos de una super máquina en nuestro cuerpo, y bueno, hay que cuidarla, ¿verdad? Pero, ¿de dónde vienen a veces las acciones? De lo que tenemos en nuestra cabeza o en nuestro corazón, como dice Lucas. Así sea bueno o así sea malo. Proverbios 23:7 dice algo similar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Otra vez, a veces nosotros vemos personas que se mantienen, ¿verdad?, en una línea de... Por ejemplo, ¿no? El ejemplo del hermanito que no reacciona o no se enoja, ¿no? Siempre vemos tranquilo, 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 tranquilo. Un día explotó y gritó y tal vez hasta insultó a alguien, ¿no? Pero ¿por qué reaccionó así la persona? Justamente por eso, ¿no? Por lo que hay guardado dentro de su cabeza, de su corazón, como dice Proverbios o como dice Lucas. Dentro de su mente, toda la información guardada a través de años, a través de experiencias, de enseñanzas, de cosas que recibió su cabeza. Las famosas avenidas del alma, ¿verdad?
miren lo que dice Elena G. de White en Reflejemos a Jesús en el 31 de diciembre. Dicen, nuestros pensamientos y propósitos son la fuente secreta de nuestra acción y por ello determinan nuestro carácter. Qué profunda esta cita. Es nuestros pensamientos, lo que tenemos adentro, son la fuente secreta de nuestra acción. Y todo eso que nosotros tenemos en nuestra cabeza es lo que luego determina nuestro carácter. Es muy importante entender esto, hermanos, porque obviamente yo no conozco la vida de nadie. Número uno, no soy ningún santo. Pero las cosas que vemos, ¿qué nos paramos a ver diario? ¿Qué es lo que nos estamos nutriendo? ¿De la Biblia durante el día? ¿O nos estamos nutriendo de, por ejemplo, programas de televisión nocivos? Hay un programa que yo le he regañado a mi mamá, no sé si mi mamá ya está escuchando, ¿no? La invité, pero creo que ya no lo escucha más. Un famoso programa de aquí de Estados Unidos, de una mujer juez, María Polo, si no me equivoco. Se llama La Señora, una señora que es lesbiana, una señora que no tiene temor de Dios, y a veces nosotros estamos escuchando, ella es juez, nos estamos escuchando sus juicios en contra de cierto tipo de casos que a ella le llevan de acuerdo a su programa. Un paréntesis, hermano, no se engañe, si usted lo ve, todo eso son simplemente shows, nada de lo que pasa ahí es real. Entonces a veces yo le decía a mi mamá, ¿por qué tenés que ver eso? Eso simplemente te está llenando la cabeza de cosas que no vienen, no te construyen nada espiritual, al contrario. Porque esa mujer, y ojo, cada quien que haga de su vida lo que quiere, ¿no? Si uno quiere ser gay, lesbiana, pues el Señor es el que juzga al fin y al cabo, ¿no? Y el que trae el castigo. Pero, ¿qué podemos nosotros recibir de esa señora? ¿Qué de bueno nos va a dejar? Si ella cree algo que por base es contraria a nosotros. En lugar de escuchar ella, ¿qué tal escuchar? Tal vez no podemos estar leyendo todo el día la Biblia o los libros de la hermana White, que sería lo recomendable, no leer. Pero si usted va en el camino, no en su auto al trabajo, la tecnología es muy nociva, pero puede ser una gran herramienta a la hora de estudiar, hermanos. Existen audiolibros que uno puede bajar en su celular y no ocupan espacio. Si tal vez usted tiene un plan de internet mucho mejor, usted pueda tal vez ver sermones mientras va de camino a su trabajo. ¿Qué de bueno hay en la radio hoy en día? Nada bueno que se pueda encontrar, casi ni siquiera en las estaciones entre comillas cristianas, ¿no? Porque a veces yo he escuchado, hay una estación en inglés aquí en Chicago y realmente no le veo ninguna diferencia a la música que pasan ahí con la música que pasan en cualquier otra estación de radio. Entonces, podemos usar muchos métodos para ir nutriéndonos. Llamadas de teléfono entre hermanos. Con los años he armado un grupo, no lo armé yo, simplemente que hay cierta gente con la que me junto, que aunque no me pueda juntar con ellos en persona, cuando tengo un tiempo, porque yo manejo mucho, los llamo para conversar. Mira, ¿qué te parece este versículo de Mateo capítulo 24? Y ahí hablamos, y a veces nos perdemos horas hablando con estos hermanos. ¿De qué llenamos nuestra cabeza? ¿De qué nos nutrimos todos los días? Romanos 8, 5 al 9 dice, los malos pensamientos y los buenos pensamientos. Los malos pensamientos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué dice Romano de los buenos pensamientos? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan.
Otra vez, el ejemplo que estaba dando. La gente de la carne va a poner la televisión y va a poner a María Polo. Los que somos del espíritu, vamos a tal vez poner... Hay muy pocos predicadores que yo recomendaría, la verdad. De los poquitos esos que recomiendo, les puedo dar los nombres. El hermano David Gates, el pastor Stephen Bohr, aunque algunas cosas yo no comparto que él cree, pero un gran predicador, siempre usa la Biblia, siempre usa escritos de Elena G. de White. Y el hermano Gambetta. Yo no soy gambetista, pero muchas cosas que él ha predicado, sinceramente, yo no las he aprendido en ningún otro lado más que con sus videos. Entonces, usted analice, si usted tiene algún otro predicador, también recomiéndelo. Uno siempre tiene que escuchar, pero los que somos del espíritu, en las cosas del espíritu pensamos. ¿Qué dicen los malos pensamientos sobre lo que es el ocuparse de las cosas de la carne? Dice, mire lo que dice Romano, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si yo prendo la tele, y disculpen que insista con el mismo ejemplo, y pongo a María Polo, ¿qué va a pasar conmigo? No me voy a caer muerto ahí en el sillón, ahí en el sofá. Pero eventualmente, ¿dónde me va a llevar eso? Ahora, si yo abro mi Biblia constantemente, escucho sermones, leo libros, converso con otros hermanos que yo considero igual de espiritual o más espirituales que yo, porque esa es la gente con la que nos tenemos que juntar. Hay un dicho que siempre me dijo mi mamá: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy cierto. ¿Qué dice sobre lo espiritual, Romanos? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque a veces la gente está, como el ejemplo del hermano que se exaltó y se enojó, ¿verdad? ¿Por qué se enojó? Pues muy posiblemente por esto, porque se estaba ocupando en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Las cosas del espíritu nos traen vida y paz. Sigue diciendo Romanos en la columna de los malos pensamientos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que quiera, por más que María Polo quiera decir que ella es una persona buena y que ama a sus semejantes, ella, por más que quiera, no puede sujetarse a la ley de Dios porque ella es lesbiana. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es así de fácil, hermano. En la columna de los buenos pensamientos dice: mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En un escrito de Elena G. de White, Mente, Carácter y Personalidad, un buen libro recomendado, el tomo 2, página 681, dice: muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Otra vez, lo que tenemos en nuestra cabeza, eso es lo que determina formando nuestro carácter, o parte de lo que determina formando el carácter. Debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro deja profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el hombre mejora por haberlas acariciado. Aceleran el pulso espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino para otro. Hermano, un mal pensamiento te lleva a otro mal pensamiento.
Por ejemplo, cómo me cae mal ese hermano. Ay, ojalá y no venga más. Ya el primer malo pensamiento, me cae mal. Ojalá y no venga más. Ahí ya la mente puede divagar, ¿no? Ojalá y le pase algo. Ojalá y se muera. Hermano, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Si tengo yo que decir algo o un ejemplo malo de alguien, estoy sacando los míos, ¿ok? Así que no piense que... Influencias que afectan el pensamiento. ¿Usted qué cree, hermano? Todo aquello que vemos, oímos, leemos, afectan nuestros pensamientos. Todo. Nosotros mismos influimos positivamente o negativamente también sobre los demás con nuestras palabras y acciones. Y esto lo hablaba con mi mamá, si no me equivoco, el fin de semana. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Está bien, no es ninguna excusa realmente para el impío no venir a la iglesia porque nosotros somos malos, ¿verdad? Eso después ellos verán con Dios. Pero el Señor nos advierte a nosotros, cuidado con ser piedra de tropiezo. Cuidado, hermano. Nuestras palabras y acciones influyen en los demás, positivamente o negativamente. Y eso es algo que el Señor nos va a pedir cuentas también. Elena G. de Guay, en el Hogar Cristiano, en la página 368, escribió: el apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energía en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? El oír, el ver, el hablar, el gustar. Por eso debemos cuidar nuestro paladar, el tocar. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro y el alma vagará en tinieblas. O sea, imagínense un fumador, ¿no? O un ex fumador juntándose con fumadores. Uno deja los vicios para volver a ellos, ¿no? Pero si nosotros nos estamos exponiendo a los vicios, aunque no los usemos, pero si ya los dejamos y nos seguimos exponiendo, ¿verdad? Porque nos juntamos con gente que todavía usa vicios o ve vicios, eso puede ser muy dañino para nuestra alma. Los males de afuera pueden despertar los de adentro. Pero no todo es malo, hermano, no todo es negativo. ¿Cómo conseguir pensamientos positivos? Número uno, y para mí la base, estudiando la Biblia, aprendiendo y repitiendo porciones de ella, meditando en sus palabras. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 2 dice: queridos hermanos, esta es la segunda carta que os escribo. En las dos he procurado refrescaros la memoria para que, con una mente íntegra, recordéis las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro en esta carta? Recordando a los hermanos lo bueno que habían dejado los profetas en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor el Salvador por medio de los apóstoles. El mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Elena G. de Guay escribió también en Mente, Carácter y Personalidad,
en el tomo 2 también, página 686, para toda clase de tentaciones hay un remedio. No se nos deja solos en la lucha contra el yo y nuestra naturaleza pecaminosa para que lo hagamos basándonos en nuestra fuerza finita. Jesús es un poderoso auxilio, un apoyo que nunca falla. Hay que ponerle freno a la mente y no permitirle que divague. Deberíamos adiestrarla para que se concentre en las escrituras y en temas nobles y elevados. A veces somos muy flojos, como dicen los hermanos mexicanos, y se nos va la mente. No, hermano, nosotros tenemos, aunque poquita fuerza, pero tenemos una fuerza que es esencial, que es la de la iniciativa. El Señor no nos puede obligar. Hay una ley universal que es el libre albedrío. Y el Señor no nos puede obligar a pensar en las cosas eternas. Nosotros tenemos que hacer ese primer esfuerzo, invitar al Señor y Él nos ayuda. Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. ¿No es lo que hacía Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Pum, ahí lo frenaba con la Biblia. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de registrarlo es decir, escrito está, o sea, la Biblia. Por eso el primer punto era la Biblia. Escrito está. Y lamentablemente hay una tendencia muy fea en la iglesia hoy, en estos últimos días. La gente no estudia la Biblia. Me tocó ir 2 veces a un sermón. No voy a decir dónde para no lastimar a alguien por las dudas que esté escuchando. Hermano, nunca abrieron la Biblia. Jamás. En los 2 sermones, al contrario, se predicaba de otros seres humanos. ¿Cómo conseguir pensamientos positivos? El punto número 2. Si usted ya lo pensó, efectivamente, la oración. Haciendo un uso intensivo de la oración. La oración es poder. Hay muchos estudios sobre la oración. Inclusive los científicos mismos hacen estudios sobre la oración y demuestran el poder de cuando una persona ora por otra. Dice Efesios 6:18, no dejéis vosotros de orar. Rogad y pedid a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manteneos alerta, sin desanimaros, y orad por todo el pueblo santo. No nomás por mí, no tengo que orar y pedir, Señor, dame, como... Mira, hermano, si ustedes no, no me van a invitar para el próximo miércoles, pero por lo menos les digo las cosas como yo las veo. Hay veces que la gente pide y pide y pide y pide. Y me han invitado a algunas cadenas de oración donde se pasan hasta 1 hora pidiendo. Y Dios no es un mago de una lámpara donde pedimos. No sé si me explico. Y a veces la gente nomás pide. Una hermana me tocó escuchar que creo que pidió para que se vendiera, no me acuerdo, un artefacto, no me acuerdo si de la casa o algo. Y yo digo, bueno, está bien, ¿no? Hay fe, lo ponemos al Señor en primer lugar. Pero realmente debemos pedirle al Señor todo el tiempo cosas terrenales. Creo que esta vida que tenemos ahora es pasajera y creo que nuestra mente siempre tiene que estar a la Canaán celestial. Por eso orar, no solo por nosotros, sino que por todo el pueblo santo, por los hermanos. Elena G. de Guay escribió en el libro A fin de conocerle, en el 3 de septiembre, dice, debemos estar más en comunión con Dios. Nuestra única seguridad consiste en orar en secreto. Orar mientras trabajamos, orar mientras caminamos, orar en la noche, tener los pensamientos siempre elevados hacia Dios. Así fue como nuestro ejemplo obtuvo fuerzas para recorrer el espinoso camino que lo condujo desde Nazaret hasta el Calvario. Así fue como Jesús se mantuvo firme orando. Y quiero hacer una aclaración aquí, ¿ok? La palabra orar significa más que nada conversar. Aquí Elena dice orar en el camino, ¿no? Y una vez, o he escuchado varias veces que los hermanos dicen, voy manejando, no puedo orar. ¿Es realmente eso o vamos escuchando la radio y por eso no podemos orar? Otra vez, apaguemos la radio, apaguemos la mala influencia
y conversemos con el Señor como si Él fuera sentado al lado de nosotros. Hice una práctica que la perdí con el tiempo, lamentablemente. Me gustaría otra vez, y ahora la recuerdo leyendo esto. Antes tenía un trabajo donde yo manejaba por lo menos, no sé, 12 horas al día. Entonces me había tomado la práctica de separar el lugar de enfrente, no poner nada y pedirle al Señor que se sentara al lado mío en el camino. Y fue una experiencia muy linda con la que tuve haciendo eso. Siento que esos años de mi vida que practiqué eso, obtuve otra experiencia con el Señor en cuanto a la oración. Hermano, orar y tal vez usted no acepte de entrada lo que voy a decir, pero orar no consiste en inclinar la cabeza y cerrar los ojos, hermano. Orar consiste en hablar con nuestro Creador. Entonces, si usted no puede cerrar los ojos o no puede inclinar la cabeza en algún momento y usted necesita orar, ore con los ojos abiertos. Yo sé que es una técnica, dicen en la iglesia, nos enseñan que así nos concentramos y no nos distraemos con nada. Pero otra vez, así como hablé del respeto al principio, antes de empezar, si yo tengo respeto suficiente por mi Creador, yo lo voy a respetar, y si voy a hablar con Él, voy a hablar con los ojos abiertos o cerrados. ¿O acaso usted cuando habla con un amigo carnal, mundano, con su hermano, frente a frente, usted cierra los ojos cuando habla con Él? No, voy a cerrar los ojos para no distraerme. No, al contrario, lo miramos cara a cara. Y es lo que nosotros debemos esperar cuando buscamos una relación con el Señor verdadera, mirar a nuestro Creador cara a cara. Entonces, ojo, no estoy diciendo que usted tiene que orar con los ojos abiertos. Simplemente estoy diciendo, de acuerdo al consejo de la hermana Guay, orar mientras trabajamos. Yo no creo que, si usted trabaja, no creo que pueda trabajar con los ojos cerrados, ¿no? A no ser que tenga mucha fe en el Señor, o vaya en el camino, ¿no? Mientras va manejando. Pero si usted tiene que orar, porque usted tiene que orar, yo tengo que orar, tenemos que orar, juntos, separados y uno por los otros. Pero si usted va manejando y antes de prender el radio, hermano, es 1000 veces que usted ore con los ojos abiertos a que prenda el radio a escuchar tal vez algún programa secular. Eso el Señor le va a dar mucho más crédito que orar con los ojos cerrados. Pero obviamente si usted está en la iglesia y el predicador dice inclinemos el rostro y cerremos los ojos, pues usted hágalo si usted se siente cómodo, ¿verdad? Con esa posición. Pero es importantísimo estar todo el tiempo en oración, todo el tiempo conectado, como dice aquí. Tener los pensamientos siempre elevados hacia Dios. ¿Y cómo conseguir pensamientos positivos? El punto número 3, dejar que el Espíritu influya en nuestros pensamientos. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 686, dice: deberíamos esforzarnos por tener nuestra mente en condiciones de recibir las impresiones del Espíritu Santo. Otra vez, hay una ley universal que se llama libre albedrío. Nosotros debemos hacer el primer paso, esforzarnos. Lamentablemente, Satanás nos está acostumbrando cada vez más a no esforzarnos. Todo está en el alcance de la mano. En el celular, ¿verdad? En el control del televisor. Cuando el televisor empezó a crearse allá a principios de siglo, pues no teníamos que la gente, yo no vivía en esa época, la gente tenía que levantarse, ¿no? Y cambiar. Después los adultos, ¿no? se hicieron más vivos y mandaban a sus niños a que cambiaran o le subieran el volumen. Después nos crearon el control, ¿no? Ya directamente desde el asiento. Ahora ya han creado los controles donde uno hablando le dice qué hacer. Ya hay maquinaria que uno con el pensamiento, o sea, uno ya no tiene ni que hablar ni que mover las manos, o sea, todo fácil. Y la hermana White dice, deberíamos esforzarnos por tener nuestra mente en condiciones de recibir las impresiones del Espíritu Santo. Pero aquellos que permiten que sus pensamientos se espacíen constantemente en cosas frívolas,
no pueden recibir luz mayor. Debiera atesorarse en la mente el tesoro celestial y el alimento que la capacitará para crecer espiritualmente, a fin de prepararnos de esta manera para el cielo santo. Imagínense, ¿no? Otra vez el ejemplo de mi mamá. Mi mamá que todavía siguiera escuchando a María Polo todo el tiempo. Pues ¿para qué va a querer ir al cielo si María Polo tal vez ni se salva? Pues entonces mi mamá se va a aburrir en el cielo. Gracias a Dios ya mi mamá dejó de escuchar esos programas, ¿no? No porque yo se lo haya indicado, simplemente, como dije al principio, yo compartí una verdad que encontré en la Biblia, se la compartí a mi mamá y el Espíritu Santo hizo el trabajo, ¿verdad? Se habrá tenido ella que esforzar en dejar de prender la tele todos los días al horario del programa. Yo me imagino que sí, ¿no? Porque uno se acostumbra a las cosas. Otra vez, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 686. Necesitamos la constante conciencia del poder ennoblecedor de los pensamientos puros y de la influencia, pensamientos puros. Concentremos nuestros pensamientos en cosas santas, que sean puros y verdaderos, porque la única seguridad de toda alma consiste en pensar correctamente. Tenemos que usar todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno de los pensamientos y su cultivo. ¿Qué herramientas nos dio el Señor? Pues la Biblia, la oración, los hermanos, otra vez. Juntémonos con hermanos que sean igual de espiritual de nosotros o más espirituales que nosotros. Tenemos que poner nuestras mentes en armonía con la suya. Su verdad nos santificará en cuerpo, alma y espíritu. Hermano, y para terminar, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor los bendiga enormemente y que tengan una bendecida noche. Gracias.